Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Virtual Channel. En el día de hoy les hablaremos sobre la realidad virtual y aproximaciones sobre la lectura en la actualidad. Que lo disfruten. Comencemos con la realidad virtual. Es la simulación de la realidad producida mediante la tecnología computacional, donde el usuario participa mediante dispositivos electrónicos en la creación de ambientes fantásticos o tridimensionales. Existen dos tipos de realidad virtual: la no inmersiva, que consiste en que el usuario interactúe mediante medios más tradicionales como el teclado, el mouse, etc. Y la inmersiva, donde el usuario interactúa con la simulación mediante movimientos del propio cuerpo, utilizando por ejemplo unos lentes de realidad virtual. Ahora bien, veamos la realidad virtual a lo largo del tiempo. En los años 60 se crea el vuelo full, que consistió en poner al piloto en un simulador de avión sin arriesgar a que vuele en el aire. En los años 80 se aplica en la industria privada, en los años 90 se aplica en la educación, capacitación laboral general y se crean gráficos mucho más realistas. En el 2008 se ubica en fase 2 llamado adopción y se divide en inmersiva y no inmersiva. Y en el año 2016 la realidad virtual pasa de un contexto under a un contexto convencional. En cuanto a la capacitación y educación, ya hablamos que se utiliza para ciertas prácticas como la aviación, donde no se puede acceder a la situación real. Y en cuanto a la educación de los jóvenes, podemos verlo reflejado hoy en día con la educación por Zoom, donde la virtualidad está totalmente presente, ya que lo que antes se presentaba analógicamente, hoy lo vemos a través de un PowerPoint. Advertencia. Se recomienda que los menores de 13 años no utilicen la realidad virtual, ya que aún no se encuentran completamente desarrollados y pueden traer consecuencias. Podemos destacar un aspecto negativo de la realidad virtual, y es que para ciertos espacios laborales no es recomendado, por ejemplo para el ámbito de la medicina, ya que es muy difícil imaginar a un estudiante de medicina tener que dar una materia práctica como el hacer incisiones vía Zoom. Pasemos ahora a hablar de los entornos lúdicos. Así se los llama a los espacios donde los estudiantes, mediante el juego o actividades divertidas, implementan contenidos de aprendizaje, por ejemplo nosotros en este momento presentando distintos trabajos creativos con contenido educativo. La gamificación utiliza los métodos lúdicos para que los usuarios tengan una mejor experiencia. Ian Bogost hace una gran crítica a la gamificación. Dice que es una táctica que apunta a separar las ideas de trabajo y recompensa real, reemplazando las recompensas reales, que vendría a ser el dinero, por gratificaciones irreales como puntos, niveles, rankings, etc. También dice que un uso individualista de la gamificación corre el riesgo de hacer competir a los trabajadores, perdiendo la riqueza de la interacción y todo lo que se genera en entornos colaborativos. Dice que todo esto defrauda el objetivo principal, que vendría a ser aprender. En cuanto a la educación en este contexto, los juegos permiten una motivación para realizar las tareas, ya que se suelen obtener premios, puntos, entre otros, y permite que el usuario quiera volver a repetir la situación. Por otro lado, generar experiencias lúdicas para el uso del aula provoca un potencial para trabajar en grupo, avanzar en los niveles de dificultad y podrían generar un alto valor en el proceso de aprendizaje. Claramente, nosotros estamos en este momento generando eso, ya que combinamos lo virtual, lo pedagógico y la educación. La ventaja de esto, y relacionándolo con la gamificación, es que hay un mayor aprendizaje, el querer aprender por placer, discutir y compartir. Como cierra este tema de la realidad virtual, los y las invitamos a que se coloquen los auriculares y vivan una experiencia distinta. Que disfruten. Vamos a poner una bolsa en tus oídos, porque eso es chido. Ahora la bolsa cubre tu cabeza. Bien, vamos a proceder a retirar la bolsa. No me preguntes por qué pasa esto, pero puedes saber que a todos nuestros clientes importantes les ponemos una bolsa en la cabeza. Bien, y vamos a proceder a mojar un poco esa cabellera de los dioses que tienes. Muy bien, otro por acá y otro por acá. Eso es. Ahora, antes de comenzar, vamos a secar del agua un poco tus oídos. ¡Wow! ¡Qué orejas tan singulares tienes! Muy bien. Vamos a proceder a dar detalles. A continuación, les presentaremos un recorrido de las transformaciones en la lectura de la actualidad. Estas mismas fueron hechas por las TIC.
Partimos entonces de que el acto de leer fue cambiando a lo largo de la historia. Comenzó con las tablillas y una lectura grupal en voz alta en el medioevo. Pasando por la invención de la imprenta, su efecto fue una lectura individual, silenciosa y extensiva. Llegando a la actualidad, nos encontramos con una lectura fragmentaria o polifónica donde el lector cumple a su vez el rol de autor. Las características materiales con que nos llega lo escrito son un factor importante para determinar nuestra relación con la palabra escrita. También influyen tres características: el entorno, el tipo de literatura que leemos y el volumen de la lectura. Lo más importante de la lectura es la reconstrucción del sentido y su significación para la persona. Con la aparición de las TIC se fue desarrollando una revolución social y tecnológica que provocó transformaciones en los lazos sociales, la intersubjetividad, el lenguaje, etc. Es decir, hay una modificación en la relación con el mundo y las representaciones de él. La convergencia genera entonces un cambio cultural producido por el individuo y su interacción con lo social. Establecer conexiones entre contenidos mediáticos dispersos nos puede llevar al riesgo de ser invadidos por una gran cantidad de datos que nuestro cerebro puede procesar. Generar conocimiento no es un acto inmediato, es necesario construir operaciones de mediación con el pensamiento. Es en este contexto en donde la autora nos menciona a Jenkins y sus New Skills, que son las habilidades, destrezas, actitudes y valores esperables en el aprendizaje y desarrollo de los jóvenes de este nuevo siglo. Estas son el juego, la actuación o performance, la simulación, apropiación, multitarea, cognición distribuida, inteligencia colectiva, juicio, navegación transmedia, networking y negociación. Además nos aclara que muchas de estas competencias propuestas se yuxtaponen o resulta necesaria su articulación para poder lograr su desempeño. Para hacernos una idea, se estima que hasta el año 2003 la humanidad había generado 5 trillones de bytes de información. Hoy esa misma cifra se alcanza cada 2 días. ¡Eso sí que es otra onda! De manera que el 90% de todos los datos disponibles se han generado en los últimos 2 años. Y el volumen de información generada está creciendo a razón del 50% anual. Nos vemos la próxima en otro capítulo de Virtual Channel. Hasta luego.